Así que vamos rápido antes que venga la lluvia. Bien. Gracias a Dios, hermano, doy por este privilegio que Él me da de poder estar acá y poder estar compartiendo su palabra. Ayer el pastor Jeffrey en el seminario dijo algo muy importante. Dijo, a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero si Dios así lo quiere. Y te cuento, hermano, que no quiero hacer esto hoy, pero gracias a Dios. Le dije al pastor Jorge, qué gran carga me diste, pastor, después del pastor Jeffrey, ahora querés que yo predique. Pero gracias al Señor, así que te invito, hermanos, a que vayas a tu Biblia. Dios es bueno y su fidelidad es grande. Me acuerdo, hermano, cuando la primera vez el pastor Jorge, mientras buscase el libro de Jueces, capítulo 6, la primera vez cuando el pastor Jorge me dijo, ¿podés hacer la apertura para empezar la reunión el domingo? Se hicieron miércoles. Y le dije, bueno, le dije. Y después hice un domingo y después hice 2 domingos y me dijo, ¿podés hacer ahora las reuniones de los miércoles? Y le dije, no. ¿Por qué? Porque veía cómo él hacía y era mucho para mí decir a los hermanos tu agradecimiento. Y gracias a Dios, hermanos, pude obedecer y hace tiempo que le estoy haciendo. Y ahora me toca ministrar su palabra, hermanos, y digo que Dios es fiel y Dios es grande. Jueces capítulo 6, versículo 1, hermanos, vamos rapidito hasta el versículo 10. Dice, hermanos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. El versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, una historia, el título se titula Llamamiento de Gedeón, pero antes de esto, hermano, sucedió algo muy importante. Una historia que cuando lo leí fue de mucha bendición para mi vida, y me gusta el libro de Jueces, me gusta la historia, y con los jóvenes estuve haciendo una serie de historias de los jueces, estuvimos hablando de Sansón, Gedeón, pero en esta tarde quiero detenerme en estos 10 versículos. Estaba pasando una cosa muy importante, hermanos, en el pueblo de Israel. Como lo hemos leído, hermanos, en el verso 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual, hermanos, por su desobediencia, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y vimos, hermanos, en la historia todo lo que pasó. Dice, hermanos, que el pueblo de Israel, el versículo 2, si querés fijarte, hacían cuevas, hacían cavernas. ¿Para qué, hermanos? Para esconderse. ¿Y por qué esconderse? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué hoy día vemos que personas se esconden? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces vemos que el pueblo de Israel, hermanos, hicieron cuevas, cavernas. ¿Para qué? Para esconderse. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estaban preocupados, estaban turbados, estaban con miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que sembraban, dice que subían contra ellos los madianitas y unos ejércitos más, y dice, hermanos, que destruía todo lo que ellos sembraban. Y me pongo en el lugar de ellos y pienso y digo, ¿y qué tal si me esfuerzo en trabajar y ganarme una plata, y después por el camino aparece un ladrón y me asalta? Quizás hoy no tenemos la siembra, hermanos, pero podemos imaginarnos una situación, ¿no?, donde nos esforzamos, donde trabajamos duro para poder juntar una cantidad de plata o para poder comprar algo. Tal vez trabajamos duro para una computadora y fuiste al centro, compraste, cuando bajaste del micro te robaron. ¿Qué situación sería esa? Y más o menos, hermanos, era la situación que ellos estaban pasando. Imagínate que todos los que venimos de la provincia sabemos lo que es la siembra, estar ahí en la chacra, sembrar con el calor, a veces con la lluvia, pero cada vez que sembraban, hermanos, cada vez que la cosecha ya se estaba haciendo grande, dice que los madianitas venían con su ejército y arrastraba todo, no dejando nada en Israel, hermano. El verso 6 dice, hermanos, de este modo empobrecía Israel. Desde el 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y el 4 dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y mira lo que dice, hermanos, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para, y fíjate lo que dice, hermano, para devastarla. Y el verso 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Hermanos, imagínate, hermanos, esta situación. Sabemos que por naturaleza que nosotros los hombres trabajamos, siempre con el deseo de seguir adelante, para poder tener una vida más cómoda. Y llevo el ejemplo por mí mismo, hermanos, que nosotros que estamos viviendo en una casilla, de manera, queremos trabajar soñando con tener una casa de material. ¿Es así o no es así? El ser humano, hermano, tenemos esa tendencia de seguir adelante, de tener lo mejor. El que tiene una casa de material quizás dice, no, como quisiera pintar esto para que quede bien, y si está pintado, tal vez dice, ahora que hace calor me falta un aire acondicionado, o quizás me falta un juego de living, un televisor. ¿Para qué? Para que podamos vivir más cómodos. Y si tiene un auto, dice, quiero cambiar, porque tiene un problema. Y es así, trabajamos. ¿Por qué? Porque queremos tener una vida mejor de lo que estamos teniendo. Y era así el pueblo de Israel. Trabajaban duro para poder crecer, para poder seguir adelante. Y podemos imaginarnos, hermanos, que la falta de cosecha traía hambre, traía pobreza, como hemos visto, traía necesidades. Imagínate niños sin alimentos, niños desnutridos, personas grandes sin tener nada que comer. Hermanos, la situación era preocupante la situación que estaban pasando todos los hijos de Israel. Y si nos vamos más adelante, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón diciéndole que él lo iba a sacar de eso, Gedeón le dijo, ¿así? ¿Y acaso tú dices que eres Dios, que estás encima de nosotros, que tú tienes cuidado de nosotros, y mira cómo estamos viviendo? Más o menos, no dice así exactamente, pero con mis palabras lo que le dijo Gedeón al Señor. Gedeón le preguntó al Señor de por qué estaban viviendo así. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, si me podés acompañar al versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando ellos empezaron a clamar a Jehová, hermanos, la misericordia de Dios es grande. Y nunca llega tarde, hermanos. Dice el verso 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, hermanos, ¿cuál era la consecuencia por lo cual ellos estaban sufriendo?
¿Por qué estaban sufriendo tan grandemente, hermano? ¿Por qué tenían hambre? ¿Por qué tenían necesidades? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y esto, hermano, me llevó y dije, ¿y por qué? Pero, ¿qué significa desobedecer a Dios? ¿Por qué sufrieron tanto? Sabiendo que Dios ha mostrado su poder antes para con ellos, vimos con Moisés, y este libro de Josué se empieza con la conquista, y vemos tantas historias que milagros que Dios ha hecho con ellos, y hermanos, vemos este sufrimiento por la causa de la desobediencia. Hermanos, y esto lleva a la conclusión y digo, nosotros los hombres necesitamos que siempre Dios nos recuerde de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y creo, hermanos, que es uno de los motivos por los cuales Dios ha hecho la iglesia, ha levantado, como dice su palabra, pastores, maestros. ¿Para qué? Para enseñarnos su palabra, para que podamos crecer. Y no solamente eso, hermanos, sino recordar lo que Él hizo por nosotros. Porque somos rápidos para olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, y me hice la pregunta, ¿y por qué desobedecieron a Dios? ¿Por qué es que ellos desobedecieron a Dios a tal punto que se volvieron pobres? A tal punto que sufrían tanto que no podían dormir, que se escondían. Y viene mi hermano a la conclusión de que porque amaban el mundo. ¿Por qué? Porque ellos veían afuera que el mundo adoraba a otros dioses, que hacían fiestas a otros dioses. Hermanos, y pude hacer una reflexión y mirar mi vida y digo, ¿por qué es que muchas veces no puedo dormir a la noche? ¿Por qué es que muchas veces estoy preocupado? ¿Por qué es que muchas veces debo salir en el auto corriendo? O a veces veo a alguien y ni siquiera le saludo, o salgo corriendo, tengo que andar apurado? Porque muchas veces amamos al mundo. Muchas veces, hermanos, estamos más preocupados de lo que está afuera por hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando de mi vida. Y el hecho de que tengamos todo, de que tengamos una buena comunidad, no quiere decir muchas veces que vamos a tener la paz, porque la paz solamente nos da el Señor. Y viene a mi mente, hermanos, cuando un agradecimiento también al Señor, que la semana pasada pude comprar un colchón, después de 5 años pudimos cambiar. Amén. Ya mi señora hace rato que me dice, tenemos que cambiar el colchón, tenemos que cambiar el colchón. Se dio la posibilidad la semana pasada y pudimos cambiar, creo que fue el viernes. Y en la primera noche no lo disfruté nada, pues tuvimos la reunión de jóvenes, estuvimos acá hasta tarde, llegué en casa muerto, a eso de las 11:30, ni siquiera me di cuenta que era un colchón nuevo que estaba ahí. Y al día siguiente dije, hoy sí, voy a disfrutar de esto. El sábado, que no teníamos nada de actividad, me acosté temprano, pero no pude dormir más. Y sentí que la noche era larga. Y después el domingo me levanté temprano y pensé, ¿por qué no pude dormir? Porque estaba preocupado más en el trabajo, en esto, en aquello, en qué voy a hacer, qué va a pasar. Hermanos, sí, hice la cuenta y dije, ¿cómo está mi vida? ¿Por qué a veces no tengo esa paz? Esto no quiere decir, hermanos, que pruebas no van a venir a nuestra vida, que no vamos a tener problemas, que nuestra vida va a ser todo color de rosa. No, hermanos, los problemas van a venir, las pruebas van a venir, pero el gran secreto está es si tenemos la paz o no, si estamos confiando realmente en el Señor o estamos más preocupados en solucionar las cosas a nuestra manera, con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero o con nuestra capacidad. Es ahí, hermano, cuando la paz de Dios desaparece de nuestra vida. Y hice un análisis de mi vida y pude mirar y dije, a ver, ¿cuánto tiempo estoy pasando yo en el trabajo? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mi familia? ¿Cuánto tiempo estoy pasando predicando la palabra de Dios, testificando a otros, enseñando? Y quiero contar la cuenta. 99% trabajo, 5% familia, 1% iglesia.
Y dije, oh Señor, hay muchas cosas que tengo que empezar a hacer. Muchas cosas que tengo que empezar a cambiar. Hermanos, y por eso que este ha sido de mucha bendición para mi vida, porque los hijos de Israel, más o menos yo estoy viviendo como ellos viven. Tal vez tengo una casa, tal vez tengo un colchón nuevo, tal vez tengo un auto, pero a veces no hay paz. A veces vivo más preocupado en el trabajo de mañana, en lo que voy a hacer, en cómo va a ser, si va a venir fulano, si no, si va a salir él, si no. Y no tengo paz, y a veces esa falta de paz me lleva a no hacer la obra de Dios. Porque si vivo apurado, si vivo preocupado, ¿cómo le voy a testificar a otro de Cristo? ¿Cómo le voy a decir Dios te va a dar paz si en mi vida mismo no hay paz? Hermanos, el pueblo de Israel estaba sufriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque amaba lo que estaba afuera. Y pensando en esto, hermanos, en estos días, en el trabajo, se ha metido mucho, hermanos, el mundo dentro de la iglesia. Y hoy cuando me subí al auto, creo que era para ir a comprar el desayuno, prendí. Y música que antes no se escuchaban en la iglesia, hoy están dentro de la iglesia. ¿Es así o no es así? Le cambia una letra y le llaman música cristiana. Y pasa lo mismo con la ropa. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto que la iglesia del Señor se olvidó de su Dios, se olvidó de lo que Dios hizo por nosotros, de la santidad de Dios, y amamos lo que está afuera, que la iglesia, hermano, gracias a Dios por esta iglesia, hermano, por este ministerio, pero la mayoría de las iglesias, hermano, la mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas, y muchas veces, hermanos, hacen competencia de música. Competencia de música. Hermano, amamos mucho el mundo, que se ha metido mucho dentro de la iglesia. Lo mismo pasa con la ropa. Y hermano, creo que debemos, es nuestra responsabilidad, estar orando por aquellos hermanos, aquellas iglesias que están haciendo. Porque yo también estuve ahí un día, hermanos. Antes de venir acá, yo también decía, hermano, no, tenemos que dejar que la música entra, así la gente no se siente incómodo, así la gente se siente igual y no discriminan y ellos se sienten discriminados. Pero es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, trata de agradar al mundo, trata de hacer las cosas como el mundo. ¿Por qué? Porque hay amor por el mundo en nuestras vidas. Porque amamos el mundo, hermanos. Amo el mundo, hermanos. No lo niego, hermano. Pero creo que es tiempo, hermanos, de que podamos hacer un alto en nuestra vida y poder hacer un análisis de lo que estamos haciendo, de cuánto tiempo, hermanos, estamos dedicando a nosotros mismos, al trabajo, a nuestras necesidades, y cuánto tiempo estamos dedicando al Señor. Y viene a mi mente, antes de venir, vine un poco más temprano del trabajo para estar más relajada, y estábamos hablando con mi señora y estábamos hablando del ministerio juvenil y haciendo un análisis. Le dije a mi esposa, y ella me dijo, si miramos nuestra vida, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Sí, estamos participando con ellos los viernes, estoy predicando los viernes, pero eso es nuestro deber como cristianos. Tenemos que ir más allá de eso, hermano. Y llegamos a la conclusión y decimos, la verdad que no estamos haciendo nada. Porque venir a la iglesia, a veces predicar, creo que es nuestra responsabilidad como cristianos. Y le dije, ¿y qué tal si el Señor nos llama al ministerio y tenemos que dejar todo? Y se rió con una cara diciendo, qué difícil sería. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque nosotros tenemos, hermano, el deseo de volver a Paraguay
el viaje por lo cual hicimos acá era venir acá, ganar un poco de plata, hacer nuestra casa, comprar quizás una camioneta y trabajar para Dios. Pensamos así, o sea, yo pienso así. Y hasta ahora, hermanos, tenemos ese deseo de terminar nuestra casa, de poder comprar una camioneta, y yo pienso, ¿y si puedo juntar tanta plata y alquilar un local por un año para poder predicar la palabra? Para que no tenga cargas. Pero quiero hacerlo a mi manera, quiero hacer con mi fuerza. Y ella me dijo, si el Señor llama es porque el Señor va a proveer. Amén. Y he visto muchas veces, hermanos, personas, pastores, y el mismo pastor donde estuve en Paraguay, que el mismo pastor Jeffrey, cuando nos cuenta, hermanos, de cómo él vino acá, solo, hermanos, anoche estaba contando de vuelta que estaba solo, tenía que hacer todo, hasta tenía que sacar un perro de la iglesia. Pero, hermanos, cuando nos ponemos en la mano de Dios y ponemos nuestros sueños y nuestras metas en la mano de Dios, Él se va a encargar, hermano, de hacer las cosas. Y viene en mente una palabra, hermano, que creo que fue en el 2010 o 11, cuando el Señor dijo, hermano, ocúpate de hacer la voluntad de Dios y yo me ocuparé de tus cosas. Hermanos, en esta noche yo solo quiero animarte, hermanos, a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios, hermanos, a hacer un análisis de nuestra vida, de cuánto por ciento estamos haciendo nosotros, hermanos, para nosotros mismos, cuánto por ciento estamos haciendo para Dios. Hermanos, si hay tantos proyectos de trabajo para este mes de diciembre, hermanos, con el propósito de servir a Dios, con el propósito de que el reino de Dios se extienda, hermanos, con el propósito de que otros sean salvos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser parte de esta gran obra, hermano, que Dios quiere hacer, o solamente vamos a ser alguien que se sienta y mira nada más? ¿Dónde vamos a estar, hermanos? ¿En el grupo de los que hacen o en el grupo de los que solo miran? Te invito, hermanos, a que inclines tu cabeza.